Vamos a hacer un ejercicio para determinar el tamaño de muestra para la media de una población. Veamos el enunciado del problema. Dice así el problema. Se quiere determinar el precio promedio diario de la onza de oro en dólares que ha tenido este año 2020 hasta el momento. Hasta el 31 de julio, el precio de oro se ha cotizado durante 160 días. Los datos recopilados de la muestra piloto son estos 7 valores. Nos preguntan qué tamaño de muestra se sugiere si se desea trabajar con una confiabilidad del 90% y un error permitido de más o menos $25. La pregunta B es qué tamaño de muestra se sugiere si se desea trabajar con una confiabilidad del 94% y el error permitido de más o menos $20. Bien, vamos entonces a Paint. Bien, acá en el enunciado sabemos que lo que queremos estimar, ojo, es el precio promedio diario. Eso es muy importante. Por eso es que vamos a utilizar la fórmula del tamaño de muestra para la media de una población obviamente infinita en este primer caso. Porque vamos a ver que necesitamos de esta fórmula o de este tamaño para cuando vamos a hablar de población finita. Bien, la fórmula nos dice que necesitamos el valor de Z, perdón, de 1, perdón, de Z de 1 menos alfa medio al cuadrado por la varianza muestral, ¿sí?, sobre el error al cuadrado. De estos insumos de la fórmula, ¿qué nos entrega directamente el ejercicio? El error. Ojo, el error acá, a diferencia del tamaño de la muestra de proporción, que siempre es porcentaje, tiene que estar definido en la misma unidad de valor promedio que queremos estimar. Si estamos hablando de precio promedio, esto está en dólares. Es por eso que el error acá es más o menos $25. Entonces ya tenemos este. Calculemos el de la confiabilidad. Nos dice que la confiabilidad es del 90%. Recuerde que el alfa es 1 menos esa confiabilidad. O sea que el alfa sería del 10%, pero necesitamos también el alfa medios. Volvemos esto. El alfa medios sería de 0.10 sobre 2.05. Y necesitamos Z de 1 menos alfa medios
sea que estamos hablando de Z de 1 menos 0.05. Estamos hablando de Z de 0.95. Y lo vamos a buscar en la tabla la normal que tenemos en Excel. .95. Acá está. Es 1 puntos. Acuérdense que estamos hablando de distribución normal. Valor Z. La media 0, 1. Y el valor de Z de 0.95 es 1.645. $1.645. O sea, ya tenemos esto, por lo menos este valor. Tenemos este, falta esto, que es la varianza muestral. Muy bien, vamos a pasar de pantallazo. Generalmente, en este caso, se trabaja con una muestra piloto. Con esa muestra piloto, que no tiene un tamaño definido, no hay un estándar que diga es que la muestra piloto tiene que ser 5 unidades, 6, 7, no. Obviamente eso va a influir mucho, es el costo, ¿sí? A veces, si nos exageramos de la muestra piloto, puede ser que sacamos más tamaño de muestra en la piloto de la que realmente se quiere. Entonces, obviamente, no se recomienda que la muestra piloto sea muy grande. Muy bien, con esa muestra piloto vamos a encontrar el estimador de la varianza muestral con estos datos que nos suministraron. Y para eso nos vamos a ayudar también de las facilidades de funciones de Excel. Bien, vamos a compartir acá en Excel. Ya tengo los datos guardados, o por lo menos acá. Acá tenemos los precios de la muestra piloto que nos dieron. $1.583, $1.610, $1.605, $1.703, $1.725, $1.784 y 1937. Recordemos que en los últimos meses el dólar ha subido, de acuerdo por la pandemia, ha subido considerablemente su precio de cotización. Bien, recordemos simplemente por cultura general, funciones. Si yo quiero saber el número de observaciones que tengo ahí, simplemente por ejercicio, recuerden que tenemos una función en Excel que me permite cortar las observaciones. Y es muy fácil, simplemente es contar las observaciones y listo. La muestra piloto fueron 7 observaciones. Por cultura general, no la necesitamos por ahora. ¿Cuál sería el promedio del precio de esos valores de la onza durante esos días? Para la media aritmética utilizamos la función promedio. Y eso nos está diciendo que el precio promedio de la muestra piloto es de $1.706,71. Recuerde que en Estados Unidos los centavos no son virtuales. A usted le devuelven los centavos, o sea que tranquilamente se puede trabajar con 2 decimales. No se necesitan más decimales ahí.
Para la desviación muestral, simplemente por cultura general, la función que tiene Excel se llama debets.m y eso nos da $125.40. Recuerde que la desviación sí tiene las mismas unidades de la media. O sea, si la media está en dólares, la desviación también está en dólares. La varianza la podemos calcular de dos maneras. Podemos elevar esa desviación al cuadrado o utilizar la función. Vamos a mirar cómo se calcula la función. La función de la varianza muestral es vars.s, señalamos los datos y obtenemos que la varianza es 15.726.24. Teniendo en cuenta que la varianza no tiene unidades, porque serían dólares al cuadrado y dólares al cuadrado no existe. Entonces, por eso es que nunca las varianzas se le coloca unidades, porque serían unidades que no existen. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos el estimador de la varianza muestral. Luego ya podemos trabajar el ejercicio. Ya tenemos el estimador que es 15.726.24. Ahora sí, vamos a buscar la fórmula. Recordémosla. Z de 1 menos alfa medios al cuadrado por la desviación, perdón, por la varianza sobre el error al cuadrado. Entonces, miremos y reemplacemos. El valor de Z, dijimos que el valor de Z del 90%, o sea, en ese caso era 1.645 al cuadrado por, ojo, esta es la varianza, no necesitamos elevarlo al cuadrado, ese es el valor que necesitamos colocar acá, 15.726.24 sobre el error, que en este caso es 25 al cuadrado. ¿Qué nos está diciendo esa fórmula? Que necesitamos trabajar o encontrar 69 precios diarios de la onza de oro. Pero acá tenemos otro dato importante que no lo podemos descuidar, y es que queremos encontrar el valor del precio del oro de este año, pero en este año llevamos 160 días, o sea que conocemos el tamaño de la población. Tenemos ¿cuántos precios diarios? 160. Entonces, vamos a mirar cómo se encuentra el tamaño de la muestra cuando la población es finita. Apuntemos los 69, que lo vamos a necesitar. Veamos
el tamaño de la muestra para la media cuando la población es finita. Muy bien, en este caso nos dice que el tamaño de la muestra, en definitiva, cogemos el tamaño de la muestra de la población infinita, la multiplicamos por el tamaño de la población y lo dividimos sobre n más n menos 1. Entonces veamos en este caso qué nos queda. Recuerde que el tamaño inicial es 69. Y recuerde que el tamaño de la población dijimos que son 160 días. O sea, aquí lo multiplicamos por 160. Lo dimos nuevamente por el tamaño de la muestra inicial. Y a 160 le restamos 1. Entonces, 69 por 160 sobre 69 más 159 nos da 48.42. O sea que necesitamos trabajar con 49 precios. Pero, digamos, a esta primera conclusión de este ejercicio, necesitamos 49 precios, ¿no? Para terminar para hacer el estudio. 49 precios. Para realizar el estudio. Pero para acabar o para terminar, solo necesitamos seleccionar. Recuerde, a esos 49 le restamos la muestra piloto, que ya dijimos que son 7. O sea que para terminar, simplemente necesitamos seleccionar 42 precios. Después de esos 42 precios, cuando tengamos ya todas las observaciones, las 42 más esa muestra piloto, le encontramos la media y ya terminamos el estudio que necesitamos, y era encontrar el precio promedio. Si adicionalmente vamos a encontrar un intervalo de confianza, pues seguiremos con el intervalo de confianza. Muy bien, vamos a hacer la parte B. La parte B del ejercicio. La parte B nos dice qué tamaño de muestra se sugiere si desea trabajar con una confiabilidad del 94% y un error permitido de más o menos de $20. O sea que aquí ya tenemos que el error ya disminuye $20. Recuerde que ya tenemos el estimativo de la varianza. Eso es una gran ayuda. El estimativo de la varianza eran los 15.726.24. Lo que tenemos que buscar acá es el nuevo Z de un alfa medios. Ese es lo nuevo.
porque pasamos de una confiabilidad del 94%. Entonces tenemos una confiabilidad del 94%, o sea que alfa es 1 menos esa confiabilidad, nos da 0.06, alfa medios, 0.06 sobre 2, nos da 0.03, y z de 1 menos alfa medios sería el z de 1 menos 0.03, necesitamos el z de 0.97. Y veamos de qué valor estamos hablando. Quiero volver a mirar, pues compartirles lo que hicimos. En este punto B, ¿sí? Quiero compartirles que el error ya es de $20. La varianza la tenemos que es de 15.726.24. Lo que aquí tenemos que calcular es que con esa confiabilidad del 94%, el valor de z de 1 menos alfa medios sería z de 0.97. Entonces vamos a buscar en la tabla de Excel, el valor z, el de 0.97, lo tenemos acá, 1.881. Ese es el valor que necesitamos, este que está en blanco acá. Entonces, ahora sí, vamos a retomar la fórmula. Entonces dijimos que la fórmula era z de 1 menos alfa medios al cuadrado por la varianza muestral sobre el error. Entonces en este caso dijimos que esto era 1.881 para que no se nos olviden. Esto es 1.881 al cuadrado. La varianza que estimamos de la muestra piloto, 15.726.24 sobre el error, que son los $20 al cuadrado. Entonces, con esa confiabilidad y con ese error, obviamente se nos incrementó bastante el tamaño de muestra. Vamos a ver cuánto se nos incrementa. 15.326.24 sobre 20 al cuadrado. Necesitaríamos 139.10, lo vamos a aproximar a 140 precios. Con esa confiabilidad del 94% y ese error de $20, necesitaríamos 140 precios. Pero recuerden que tenemos una población finita de precios diarios. Estos son precios diarios. Entonces vamos a calcular el tamaño
para cuando la población es finita. Recuerden que lo estamos haciendo porque tenemos un N de 160 días, los 160 precios diarios, ¿sí? Entonces aquí tenemos 160 días con precio. Vamos a poner eso. 160 días con precios. Y recuerda que dijimos que N es 140. Entonces, en este caso, aplicamos la fórmula. Recuerden que la fórmula nos dice N por N mayúscula sobre N más N menos 1. Entonces, en este caso tenemos 140 por 160 sobre 140 más 160 menos 1. Veamos de cuántos precios estamos hablando que se necesitan. Estamos hablando de 74.91. Estamos hablando de 75 precios diarios de la onza de oro. Y terminemos con la misma conclusión. Se necesitan 75 precios diarios. Pero para acabar el estudio, requerimos seleccionar, recuerde, a esos 75 le restamos estos 7 valores, el tamaño de la muestra piloto. O sea que necesitamos, para terminar el estudio, para acabar el estudio, necesitamos solamente 68 precios y así completamos el tamaño de muestra de 75. Entonces recuerden que esa es la ventaja de la muestra piloto. La muestra piloto es una información que no se sacrifica. Antes se utiliza doblemente, se utiliza para estimar la varianza y obviamente al final también nos va a servir para el propósito final, que es estimar el precio promedio del oro, de la onza de oro. Bien, por eso damos por terminado este ejercicio del tamaño de muestra para la media, teniendo en cuenta que tenemos una población finita. Por eso tuvimos que hacer la corrección para muestras finitas.